A casi 2 meses de la tragedia del accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad sigue enfrentando una de las peores crisis que hayan tenido en la historia moderna. En mi opinión y desde mi punto de vista como comunicadora política, creo que el gobierno de la Ciudad de México y todos los actores políticos que están involucrados han hecho un terrible manejo de crisis del accidente. En primer lugar, salieron a dar declaraciones, me parece, sin preparación suficiente. Cuando tenemos una crisis y un accidente de ese tamaño, tenemos que salir a dar la cara y no podemos dejar de comunicar, pero tenemos que comunicar con estrategia y desde mi punto de vista no se estuvo comunicando con estrategia desde el primer segundo. Si vieron mis historias de Instagram hace unos días, les comentaba que, en mi opinión, el manejo de crisis de este accidente era similar en manejo de crisis, no en gravedad de la situación, ni siquiera comparar la situación, sino en manejo de crisis de comunicación. Ustedes recordarán que una de las peores crisis que tuvo el sexenio, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue la tragedia de los estudiantes, de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Las autoridades tuvieron un mal manejo de comunicación y un mal manejo de crisis. En mi opinión, lo primero que debió haber hecho la administración federal, debió haber responsabilizado a las autoridades municipales de Iguala y estatales de Guerrero, en ese caso, que eran los responsables directos. ¿Qué es lo que sucede? La administración federal dice, ok, yo lo resuelvo, pero en vez de decir los responsables son ellos, pero lo resuelvo yo, hicieron parecer que el problema o los responsables eran ellos y finalmente es un problema que terminó con el prestigio y con la carrera del entonces procurador y que vino arrastrando el resto del sexenio del presidente Peña Nieto, situación que lo persiguió hasta el último día. En mi opinión, el gobierno de la Ciudad de México está cometiendo el mismo error en materia de gestión de crisis. La responsabilidad es de la constructora, la responsabilidad es de quienes se encargaron de la construcción y si bien es cierto que son las autoridades quienes deben estar pendientes y quienes son responsables de las licitaciones, de los contratos, de las adjudicaciones, de los recursos públicos que se asignaron para esa construcción, para la construcción de esa línea de metro, también es cierto que no son los administradores públicos los responsables directos de la construcción. Por lo tanto, desde el primer minuto en una buena gestión de crisis, lo que se hace es ir al lugar de los hechos, comprometerse a hacer una investigación de fondo, no dar más información sobre las posibles causas, sobre si faltó mantenimiento, sobre si administraciones anteriores, porque lo único que hace es como envolvernos en un círculo de palabras y en un círculo vicioso de declaraciones, de dimes, de diretes entre personajes. Semanas después del accidente en el metro se dio a conocer un peritaje preliminar solicitado por el gobierno de la Ciudad de México y hecho por una empresa noruega independiente y seria. El peritaje arroja que la principal causa del accidente fueron deficiencias en la construcción de esta línea. Eso significa que la responsabilidad directa es de la o las constructoras. Entonces, ¿por qué estamos culpando a la jefa de gobierno y a los anteriores jefes de gobierno? Porque es inevitable que siempre que hay una tragedia o un problema de esta naturaleza se politice. Es inevitable. La función pública tiene esa desventaja. Siempre como servidores públicos vamos a ser culpables de lo que suceda durante nuestra gestión. Ningún gobernante puede eludir su responsabilidad, por lo tanto sería impensable e ilógico decir que el gobierno de la Ciudad de México no debería responsabilizarse de este problema. Sin embargo, dejando a un lado el hecho de que sí tienen que responder por los heridos, por las personas que fallecieron, por la restauración de la línea, por la investigación. Si se dan cuenta, hasta el momento la directora del metro no apareció en entrevistas, no va a ruedas de prensa, no aparece en ningún lado y la cara que estamos viendo todo el tiempo y a quien estamos culpando en todo momento es a la jefa de gobierno, que es la que menos responsabilidad tiene en este accidente. Los ciudadanos, los medios de comunicación están responsabilizando única y exclusivamente a los gobernantes, a la actual jefa de gobierno, a la actual directora del metro, a los anteriores jefes de gobierno de la Ciudad de México, a los personajes políticos, a personajes de la vida pública que son clave y que además son relevantes para el partido político que hoy gobierna en el país, que es Morena. Finalmente son personajes que han estado en la izquierda desde hace muchos años, sobre todo en la Ciudad de México, donde la izquierda gobierna o gobernaba prioritariamente durante los últimos 30 años. Hoy no, como resultado de las elecciones donde perdieron varias alcaldías, pero bueno, ese será tema de otro video. ¿Qué hubiera hecho yo? En primer lugar, creo que no debió salir a dar la rueda de prensa en primer momento la jefa de gobierno. Debieron responsabilizar o a la directora del metro o al vocero del gobierno de la Ciudad de México. En este tipo de casos, lo más conveniente es primero sacar un comunicado
a través del vocero, a través de la directora del metro, que era la responsable, diciendo que se hace una investigación a fondo, que se va a ordenar un peritaje, que de momento lo importante es atender a las víctimas, que de momento lo importante es apoyar a los ciudadanos, resolver el problema de transporte que van a tener con ese colapso de la línea y esperar al peritaje. Definitivamente hay un mal manejo de crisis y sobre todo hay un mal manejo de la narrativa del accidente. Cuando suceden este tipo de cosas es muy importante controlar la narrativa, no controlar los medios, porque no se trata de controlar los medios, pero sí controlar lo que le decimos a los medios, cómo lo decimos, cómo lo contamos, hasta dónde nos corresponde adjudicarnos la responsabilidad y hasta dónde no, hasta dónde decimos me hago cargo aunque no haya sido yo la responsable, el responsable es tal. El gobierno se precipitó, pareciera que adquirió la responsabilidad, como sucedió, como les comentaba, en el gobierno del presidente Peña Nieto con la tragedia de Ayotzinapa. Y entonces, hoy en día lo que seguimos viendo con el accidente de la línea 12 es el rostro del actual jefe de gobierno que, siendo honestos, tendría que ser o sería la menos culpable o la menos responsable de este accidente. El accidente es en realidad negligencia, descuido, omisión de la o las constructoras. Sin embargo, hasta el momento la opinión pública no se está volcando sobre ellas. Cuando tenemos una crisis de este tamaño, lo más importante es, antes de salir a dar cualquier declaración, claro, no se tiene que citar un cuarto de guerra y esperar 24 horas, pero sí hablar con los expertos, sí hablar con nuestros asesores, prepararnos bien y ver, 1, quién sale a dar la cara y 2, qué es lo que hay que decir. Me parece que uno de los errores que está cometiendo la jefa de gobierno es salir todos los días o de manera continua a dar la cara. Como consultora de comunicación no me explico por qué la directora del metro es momento que no aparece en entrevistas, que no da ruedas de prensa, que no emite un comunicado, pareciera que la están escondiendo y que la están protegiendo. Sé que suena terrible, pero los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que entender algo. El jefe de gobierno, el gobernador, el presidente municipal, el titular de la dependencia o del poder para el que trabajamos es el primero que tenemos que proteger. Y los asesores de la jefa de gobierno no la están protegiendo. No se trata de una protección para ocultar, ni de una protección ante una omisión o un acto de corrupción. Simplemente están permitiendo que ponga su cara y cada vez que pensemos en ese accidente, pensemos en ella. Era inevitable que la tragedia del metro afectara a la imagen del actual partido en el poder, de la izquierda en la Ciudad de México y del actual gobierno. Sin embargo, me parece que si hubieran hecho una mejor comunicación, hubieran contenido la crisis y no hubiera afectado de manera tan significativa como ya lo vimos en el resultado de las elecciones del pasado 6 de junio. Les voy a dejar en otro video un análisis del resultado de las elecciones, porque me parece muy interesante cómo es que la Ciudad de México, un bastión de la izquierda en el país, perdió la mitad de su territorio, donde además ganó el PAN en alianza con otros partidos, pero finalmente ganó predominantemente el Partido Acción Nacional. Por supuesto que es muy fácil sentarse a hablar sobre una tragedia que ya pasó y sobre lo que se debió haber hecho o lo que se debió hacer, pero esa es parte de la experiencia que adquirimos en comunicación política y en gestión de crisis. Aprendemos de los errores y aprendemos de los errores de otros y los propios, de los aciertos de otros y los propios para saber qué hacer ante una tragedia. Cuando tenemos la crisis encima es muy complicado pensar y es muy complicado actuar con frialdad. Por eso es importante siempre tener a alguien externo y objetivo que nos ayude a definir cuál será la mejor estrategia para que una tragedia o una crisis afecte nuestra imagen pública lo menos posible. Es un tema muy complejo, nada fácil de resolver, sin embargo, como les decía desde un inicio, creo que una mejor gestión de crisis y una mejor estrategia de comunicación hubiera mitigado los efectos negativos para la actual jefa de gobierno, para el partido en el poder y para sus compañeros. Me gustaría saber qué opinan, me gustaría saber qué hubieran hecho ustedes, qué piensan, qué percepción tienen, sobre todo porque la mayoría de las personas que me ven no viven en la Ciudad de México, entonces quisiera saber cómo lo ven ustedes desde fuera, qué creen que hubiera sido lo mejor, quién es el verdadero responsable y qué deberían estar haciendo las autoridades en este momento. Para los que aún no me conocen, soy Ileana Esparza, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente, déjenme sus comentarios.